Buenos días, alumnos. Vamos a esperar unos minutos a ver si se conecta algún alumno. En caso contrario, vamos a dar inicio a la clase y a mencionar el tema correspondiente al día de hoy. Buenos días, Giselle. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ok, alumnos, como pueden visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la ciudadanía en la democracia moderna. La democracia como modelo de gobierno de la modernidad, o sea, de la actualidad, se basa en asignar a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas, igual ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. Eso nos indica el primer párrafo de lo que sería el libro. Nos quiere decir que la democracia moderna, al momento de que nosotros nacemos, ya tenemos la condición de ciudadanos y ciudadanas, dependiendo del país en que nos encontremos, y tenemos esta característica que serían los derechos que nos protegen de todo lo que sería algún tipo de violación ante la ley. Dice voy a repetir el primer párrafo de la lectura del libro. ¿Me confirmas si puedes escucharme? Sí, profe.
Ok, el texto nos indica que la democracia como modelo de gobierno de lo que es la modernidad, o sea, la actualidad, se basa en asignar a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas, iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. Quiere decir que al momento que nacemos ya tenemos esta condición de ciudadanos y ciudadanas y todos los derechos que engloba esta condición. Y igualmente tenemos la que sería la equidad entre los géneros, o sea que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y condiciones ante la ley. El concepto de democracia está ligado con el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la ley máxima la Constitución. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá, declarando al Estado como un Estado de derechos, debido a la Constitución del 2008, porque antes Ecuador era conocido como un Estado de derecho, pero actualmente es conocido como un Estado de derechos, o sea, no solo un derecho, sino varios. Lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, deberá ser modificada. Eso es en sí la actual Constitución del 2008 y eh, buenos días, Justin. ¿Me confirma si puedes escucharme? Ok, Justin. Estamos hablando de la ciudadanía en la democracia moderna y correspondiente a que el texto nos indica que la democracia como modelo de gobierno de la modernidad está basada en asignar a las personas la condición de ciudadanos o ciudadanas iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. Como ya he mencionado antes, esto nos quiere decir que al momento de nacer nosotros ya portamos la condición de ciudadanos o ciudadanas y esta condición engloba todos los derechos que tenemos actualmente debido a la Constitución. Aparte, nos brinda lo que sería el concepto de equidad, que quiere decir que hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen las mismas responsabilidades y también tienen las mismas garantías. Ahora, el concepto de democracia está ligado con el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a lo que es la ley, siendo la ley la máxima representación, pues, de poder. En este caso, en el Ecuador sería la Constitución. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá, declarando al Estado como un Estado de derechos. Anteriormente, Ecuador era un Estado de derecho en vez de derechos. Actualmente, esto significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la educación, dicha ley deberá ser modificada para el beneficio de los ciudadanos ecuatorianos, en el caso de la Constitución ecuatoriana. ¿Tienes entendido hasta ahí, Justin? Sí, sí, sí. Ok, Giselle, Sí, profe. correcto, entonces continuamos. El texto también nos menciona que el desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno dictatoriales o tiránicas donde lo que prima es el criterio del mandatario con base en sus intereses. Estas son formas de gobiernos contrarias a lo que propone la democracia. Nos indica el texto que a veces por desconocimiento de los gobernantes, de los presidentes, ellos intentan formar un gobierno dictatorial, o sea, tiránico, sin respetar la Constitución o hacer valer las leyes. Entonces, este criterio hace que la democracia pierda su valor, ya que la democracia es una forma de representación
que tiene el pueblo, y esto engloba el concepto de participación ciudadana, ando todos los miembros del país, o sea, todos los ciudadanos, pueden dirigir la política, el control de lo que sería la nación. El texto también nos menciona que la práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática basada en lo que es en la confianza de sus gobernantes y su credibilidad, así como la libertad de expresión y el cuestionamiento a los mandatarios, como es actualmente en Ecuador, cuando los mandatarios dan una rendición de cuenta cada cierto periodo, informando a los ciudadanos en qué se utilizaron los recursos económicos, qué leyes promovieron o qué proyectos impulsaron. Ahora, estos últimos, para ser electos, o sea, los presidentes, deben ser elegidos por lo que es la mayoría de la población y gozar de la legitimidad que conlleva el proceso de la votación. Y por último, deben rendir cuenta sobre sus actos, como he mencionado anteriormente. En democracia se puede disentir o conformar grupos de oposición democrática y legal. La población puede formar parte de partidos políticos que compartan sus posiciones ideológicas, así como actualmente es en el Ecuador, que hay dos partidos o ideologías políticas. Una sería la actual presidente Daniel Noboa y la segunda, que sería lo que era el expresidente Rafael Correa, que actualmente está dirigida por Luisa González. ¿Sabían de este hecho, alumnos? En eso. Ok, Giselle, Sí, correcto. Ahora, en el glosario tenemos el significado de dictadura, que significa gobierno de una persona sin respaldo popular. Su poder está sostenido por el hecho de que están armados o tienen poder económico. Igualmente, tiranía significa poder que ejerce de forma impositiva, despótica, autoritaria y a la fuerza. Y por último, la legitimidad es el gozo de los requisitos legales para ejercer lo que es un cargo. Continuando con la lectura, en un Estado democrático, para atender las necesidades de la población, de- hace el proceso de descentralizar su poder a través de las formas de gobierno local, por ejemplo, el Consejo Provincial, municipios, juntas parroquiales, a las que se asigna un rol y funciones específicas. El nivel central es solo una instancia definidora de las políticas públicas, como se ha mencionado anteriormente, como es en el Ecuador, que tenemos gobiernos municipales, provinciales y por último el gobierno central, que está ubicado en lo que sería la ciudad de Quito, donde se encuentra el Palacio de Carondelet, donde habita el presidente. En democracia, las decisiones las toma libremente lo que sería la mayoría. Esto supone un riesgo para los derechos de las minorías, ya que pueden ser los criterios de los disidentes que se tomen en cuenta. De ahí es que es necesario conocer las necesidades y demandas de los grupos minoritarios a fin de que se gobierne para todos. O sea, que se tome la opinión de los grupos mayoritarios y minoritarios y a partir de la exposición de cada grupo se tome una decisión en base a algún problema que esté sucediendo. Otro ejemplo de esta parte del texto sería lo que es el actual paro del Ecuador, que creo que ya terminó, en que los grupos ubicados en lo que sería la región de la Sierra Ecuatoriana hicieron un tipo de paro nacional debido a ciertas políticas implementadas actualmente por el gobierno. Ahora, continuando con la última parte de lo que sería la lectura, el texto nos indica que una sociedad democrática verdadera es en la que todas las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma pacífica instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales,
partidos políticos, grupos sociales o culturales, todos ellos diversos que participan en la deliberación pública con respecto al destino de la nación. En caso de conflicto, se usan los espacios de diálogo y negociación, que son las mejores acciones o escenarios para su resolución de dichos conflictos. La ciudadanía en la democracia moderna es una condición atribuible a todas las personas desde su nacimiento, como he mencionado anteriormente, desde cuando pueden gozar de todos los derechos humanos en libertad, posibilitando al máximo el desarrollo de las capacidades, pero la ciudadanía también conlleva obligaciones para que el propio ciudadano y con con la sociedad, y este sería el respeto absoluto a las leyes y a lo diferente. Quiere decir que nosotros no podemos eh, sosegar o podemos restringir a un grupo, ya que todos los grupos sociales tienen los mismos derechos. No por ser montubio o por ser cholo, no va a gozar de los mismos derechos que cualquier otro ecuatoriano. Así, así un ciudadano consciente asume los roles como participar en los asuntos públicos con su opinión o su actuación. Por último, promueve la paz y el consenso, o sea, la búsqueda de resolución de problemas. Busca dialogar en vez de imponer e incorporar este estilo de vida en su ámbito personal, familiar y profesional. Por último, el glosario nos indica que conciencia es la capacidad que nos permite percibirnos a nosotros mismos en el mundo. Ok, alumnos, eso sería toda la lectura del libro. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hablado? No, listo. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer dos preguntas fáciles de manera abierta. Primera pregunta, alumnos, para contestar las preguntas tienen que levantar la mano. Primera pregunta, alumnos, ¿cómo se resuelve un conflicto o problema? Justin, Ah, mediante espacios de diálogos para mejores escenarios de resolución. correcto, Justin, perfecto. Has dado una respuesta exacta. Para resolver conflictos se utiliza los espacios de diálogo y negociación, buscando lo que es el consenso, la resolución de los problemas o la problemática actual. Segunda pregunta, ¿qué es la legitimidad? Justin, El gozo de los requisitos legales para ejercer un cargo. correcto, Justin, excelente, alumnos. Ok, Solórzano, veo que te has conectado recién. El tema de la clase del día de hoy fue la que es la ciudadanía en la democracia moderna. Y en resumen, la democracia es un modelo de gobierno de la actualidad basada en asignar a las personas, a todas las personas, la condición de ciudadanos y ciudadanas, que significa que somos iguales ante la ley. Tenemos derechos como la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la vida, etcétera. El concepto de democracia está ligado con el Estado de Derecho, es decir, que todo poder está subordinado ante la ley, siendo la ley la máxima constitución en el Ecuador. Y actualmente la democracia ecuatoriana está más allá de lo que era anteriormente, porque Ecuador actualmente es un país de derechos y anteriormente era un país de derechos.
lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, esta ley tiene que ser modificada y rectificada para que no afecte a los ciudadanos. Ahora, el texto también menciona que a veces los gobernantes que asumen el poder en lo que serían los países, naciones o repúblicas, desconocen lo que son las leyes de su propio país, por ende, forman gobiernos dictatoriales o tiránicos que significan que no toman en cuenta la opinión del pueblo y asumen y toman decisiones sin pensar en el beneficio del pueblo, de los ciudadanos. Ahora, también el libro menciona otra parte en la que menciona que la práctica de la democracia está relacionada con la cultura democrática basada en la confianza en los gobernantes y la credibilidad que tienen ellos, así como la libertad de expresión y el cuestionamiento a los mandatarios, ya que los mandatarios deben rendir cuentas sobre sus actos una vez que toman posición de este cargo. En democracia se puede desentir y formar grupos de oposición democrática y legal. La población puede formar parte de estos partidos políticos que comparten sus posiciones ideológicas. Es completamente legal. Un Estado democrático para atender las necesidades de la población descentraliza el poder que tiene y lo reparte en varias formas de gobierno. Por ejemplo, tenemos a los consejos provinciales, municipales y juntas parroquiales. Entonces, de esa manera, el gobierno descentraliza su poder y lo reparte de manera equitativa para que cada gobierno local tenga cierta cantidad de poder estatal. En la democracia, las decisiones las toma libremente lo que sería la mayoría. Esto también supone un riesgo para los derechos de las minorías, ya que no pueden ser considerados o los criterios de los disidentes se toman en cuenta. De ahí que es necesario que en la democracia se tomen en cuenta los grupos minoritarios y mayoritarios a fin de que se gobierne para todos. Una sociedad democrática verdadera es la que en todas las personas que viven en esta sociedad accedan a los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma pacífica instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales. Todos ellos diversos que participan en lo que es la deliberación pública con respecto al manejo del país. En la ciudadanía también en democracia moderna, en lo que es la democracia moderna, es una condición atribuible para todas las personas desde lo que es el nacimiento. Y una vez que tenemos la ciudadanía, gozamos de los derechos humanos, que serían la libertad, el derecho a vivir, como he mencionado, el derecho a la educación, el derecho a participar en los asuntos políticos del país, etcétera. Pero esto también supone una obligación que tenemos como ciudadanos y eso sería que tenemos que respetar a las demás personas que habitan con nosotros, a las leyes y a lo diferente. Y por último, un ciudadano consciente asume roles como participar en los asuntos públicos con su opinión o su actuación, promueve la paz y el consenso. El consenso es la búsqueda de resolver problemas o problemáticas mediante el diálogo o el debate, en vez de imponer o incorporar lo que sería un estilo de vida más arbitrario. Se busca incorporar en la vida o en el ámbito personal, familiar y profesional lo que sería un ambiente de diálogo, de consenso. ¿Tienes entendido, Solórzano, lo que hemos hablado? Correcto, Solórzano. Ok, entonces eso sería el tema de la clase del día de hoy. Vamos a explicar lo que es la tarea. Para la tarea, tienen que responder tres preguntas
hechas a base de lo que se ha hablado. El tema que hemos mencionado es la democracia moderna y las preguntas son las siguientes. ¿Qué significa que la democracia se basa en la igualdad ante la ley y la libertad de las personas? Segunda pregunta, explica con tus propias palabras qué es el Estado de Derechos según la Constitución del Ecuador del 2008. Y por último, ¿por qué el desconocimiento de las leyes puede conducir a una dictadura o tiranía? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Y por último tenemos la actividad en casa, que es elaborar un cuadro comparativo entre lo que sería el concepto de democracia, dictadura y tiranía, mencionando pues sus diferencias y lo que es favorable o desfavorable en este estilo de, de vida, pues no en sí, porque la democracia es un estilo de vida, la dictadura es una forma de gobierno y la tiranía igual. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que hemos hablado, tanto en la clase como en las actividades? Ok, alumnos, entonces me confirman, ¿tienen todo claro con respecto a las actividades? Justin, Solórzano, No, dice. ok, No, pero listo. O sea, ¿no tienen ninguna pregunta o no están de acuerdo? No, ninguna pregunta. Correcto, Justin. Solórzano, listo, alumnos. Entonces ya pueden realizar su actividad en clase. Ha sido un gusto. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase.